La lucha libre profesional es un negocio familiar que sigue produciendo algunos de los mejores momentos familiares, desde hermanos que suben juntos al ring hasta hijos que siguen los pasos de sus padres. Estos raros momentos hacen que este deporte sea mucho más emocionante. Y en este vídeo exploraremos la dinámica familiar más rara del negocio: madres e hijas. ¿Quiénes son las divas de la WWE, cuyas hijas han continuado el legado familiar? Averigüémoslo. Cuando se trata de lazos familiares en el negocio de la lucha libre profesional, y específicamente en la WWE, un nombre que siempre aparece es el de las Flairs. En esta lista tenemos al increíble dúo madre-hija formado por Elizabeth y Charlotte Flair. En la última década es imposible hablar de la lucha libre femenina en todo el mundo sin mencionar a Charlotte Flair. Charlotte, hija del legendario Ric Flair, 16 veces campeón del mundo, creció rodeada de lucha libre. Su hermanastro, David, fue campeón de la WCW en su día. Su difunto hermano pequeño, Reed, trabajó como luchador profesional antes de morir, e incluso su hermana, Megan, ha participado en el mundo de la lucha libre como modelo y luchadora. Literalmente, toda su infancia estuvo relacionada con la lucha libre. Así que no es ninguna sorpresa que Charlotte hiciera su primera aparición en la lucha libre profesional a la temprana edad de 7 años. En 1991, acompañó a su padre al ring por primera vez en el pay-per-view Starrcade 93, 10th Anniversary de World Championship Wrestling. En el año 2000 participó en una historia de la WCW, de nuevo junto a su padre, pero esta vez como parte de su enfrentamiento con Vince Russo y su hermanastro David. Cuando la lucha libre profesional era una locura sin reglas ni precauciones, la joven Charlotte pudo participar en la acción. Como parte del enfrentamiento entre Vince Russo y Ric Flair, Russo, David Flair y Daphne invadieron la casa de la familia Flair. Pero unas semanas más tarde, durante el Great American Bash, Charlotte y su hermano Reed se vengaron de los invasores. Durante el combate, los dos adolescentes subieron al ring, atacaron y esposaron a Russo, ayudando a su padre a derrotar a David. Ya sea hoy o hace 3 décadas, el sueño de todo niño es participar en la lucha libre profesional, pero Charlotte aún tenía dudas tras su debut en la WCW, así que probó una carrera en el voleibol, convirtiéndose en capitana del equipo y siendo jugadora desnuda del año en su instituto entre 2004 y 2005. Siguió practicando este deporte durante su época universitaria, antes de convertirse en entrenadora personal, titulada en 2008, pocos meses antes de graduarse en la universidad. Finalmente, en 2012, decidió centrarse únicamente en la lucha libre, firmando un contrato de desarrollo con NXT, y desde entonces nunca ha mirado atrás. En su primer año en el territorio de desarrollo, Charlotte fue nombrada Novata del Año por Pro Wrestling Illustrated, lo que le valió un ascenso al roster principal de la WWE en 2015. Un año más tarde, Flair fue nombrada Mujer del Año 2016 y Mejor Luchadora Profesional Femenina por PW Prime. Hoy, a los 39 años, Charlotte Flair es 14 veces campeona mundial femenina, habiendo ostentado el campeonato de divas de la WWE. Una vez, el campeonato femenino de Raw, un récord de 6 veces, y el campeonato femenino de SmackDown, un récord de 7 veces. También se ha convertido en la primera y única mujer en ganar 2 Royal Rumble. Fue la primera mujer, junto a Sasha Banks, en encabezar un evento de pago por visión de la WWE en 2016, y ya está considerada como una de las más grandes de la historia de la lucha libre profesional femenina tras solo una década en el negocio. Sin embargo, su vida personal no ha sido tan exitosa, ya que Charlotte se ha casado y divorciado 3 veces, 2 de ellas con colegas del mundo de la lucha libre. Por desagradable que sea, es difícil no ver el paralelismo que existe entre ella y su padre, Rick, que también ha tenido su buena ración de matrimonios fracasados. Rick está actualmente en su 5º matrimonio y se sabe que ha gastado millones de dólares en acuerdos de divorcio de sus 4 anteriores. De esos matrimonios, el más turbio de los divorcios fue con una tal Elizabeth Harrell, que también trabajó brevemente en la WCW y, adivinen qué, es la madre de Charlotte Flair.
Este dúo, madre e hija, es uno de los menos conocidos de esta lista, debido a lo breve que fue la carrera de Elizabeth en la WCW, ya que estuvo muy influenciada por la presencia de Ric Flair en la empresa en aquel momento. Así que sí, para estas dos, la hija definitivamente ha visto mucho más éxito en el negocio que su madre. Pero eso no significa que Elizabeth Flair no tenga su propia historia que contar. Elizabeth se casó con Ric Flair en 1983, solo unos meses después de que finalizara su divorcio con su primera esposa, Leslie Goodman. Estuvo casado con Goodman durante 2 años y la pareja tuvo 2 hijos juntos, que luego se convirtieron en hijastros de Elizabeth. En los primeros años de su matrimonio, Elizabeth hizo un montón de apariciones en televisión en la WCW, sobre todo entre 1998 y 2000, e incluso se involucraría en un montón de acción tanto dentro como fuera del ring. Lejos de la televisión, tuvo 2 hijos, Ashley Elizabeth y Richard Reed Fleer. Sí, el nombre de Charlotte es Ashley Elizabeth. Elizabeth y Rick estuvieron juntos 23 años antes de anunciar su divorcio en 2007. Según los medios de comunicación, unos años más tarde, el divorcio se debió a una serie de problemas, entre ellos que Elizabeth supuestamente agredió a Rick en varias ocasiones, lo que llevó al varias veces campeón del mundo a solicitar el divorcio por su seguridad, salud y bienestar. Aunque los representantes legales de Elizabeth nunca negaron estas acusaciones, dejaron claro que Ric Flair también había actuado de forma similar en lo que se describió como trato cruel y bárbaro. Elizabeth hizo acusaciones de maltrato físico, abuso excesivo de drogas y alcohol, exposición de sus hijos a ambientes insalubres e incluso violencia. Sorprendentemente, la mayoría de estas acusaciones se ocultaron bajo la alfombra, y Elizabeth recibió una suma global de $140,000, además de una pensión alimenticia de $15,000 al mes durante 2 años. La siguiente vez que el nombre de Beth fue un tema de conversación fue en 2012, tras la desafortunada muerte de su hijo y hermano de Charlotte, Reed, que fue encontrado muerto en una habitación de hotel en 2013 tras una sobredosis accidental de heroína y los medicamentos recetados clonazepam y alprazolam. Desde entonces, mientras Ric Flair suele acompañar a su hija Charlotte a los escenarios de lucha libre, Elizabeth ha optado por llevar una vida muy privada. Pero una cosa es segura, y es que Elizabeth debe de estar realmente orgullosa de ver a su hija superar todo lo que ella consiguió en el ring de lucha libre durante sus propios días. Lo mismo puede decirse de la dulce Saraya, madre de la única Paige. Todos los fans de la lucha libre saben quién es Paige, pero Sweet Saraya no es un nombre muy común entre las divas de la WWE, y eso es porque nunca llevó su talento a la WWE. Nacida como Julia Hammer Bevis, Saraya tuvo una infancia difícil, ya que creció siendo maltratada y abusada por su padrastro. Tras huir de casa y luchar durante años contra la adicción a las drogas, conoció al luchador profesional inglés Ricky Knight mientras trabajaba en un restaurante, quien la introdujo en el mundo de la lucha libre. Los dos se enamoraron y empezaron una relación, pero más que eso, Saraya encontró un hogar y un propósito en el ring de lucha libre. Al principio empezó trabajando como manager, confeccionando trajes de lucha y entre bastidores, pero tras menos de un año de entrenamiento, sus habilidades naturales eran innegables, lo que llevó a Saraya a debutar contra Nikki Best en 1993. A continuación, siguió dirigiendo y luchando junto a Knight en muchas promociones de lucha libre del Reino Unido, como WAW y All Star Wrestling. Durante este tiempo, Saraya se convirtió en una de las mujeres más notables del negocio, ganando el campeonato británico femenino 4 años seguidos, desde 1998 hasta 2002. Después de muchos años trabajando en Europa, debutó en los Estados Unidos en marzo de 2011, trabajando para la promoción exclusivamente femenina Shimmer Women Athletes en Illinois. Durante su estancia allí, Saraya trabajó estrechamente con algunos grandes nombres de la industria de la lucha libre femenina como Su Yung, Jessica Havoc, Leva Bates, Ariel y Rhea O'Reilly. También ganó varios títulos, entre ellos el de campeona de Shimmer en una ocasión. Tras una exitosa carrera en diferentes promociones de su país natal, Inglaterra y del extranjero, Saraya decidió centrarse en reactivar y dirigir una promoción exclusivamente femenina llamada World Association of Women's Wrestling. La promoción era una filial de la World Association of Wrestling de su marido, Ricky Knight, y desde 2011, Saraya ha dedicado su tiempo a dirigir
dirigir la promoción exclusivamente femenina Bellatrix Female Warriors desde la ciudad de Norwich, en Inglaterra. Por impresionante que pueda parecer, esto es lo que hace a Saraya realmente especial. Aparte de utilizar su tiempo fuera del ring para fomentar el crecimiento orgánico de la lucha libre en el Reino Unido, también ha contribuido en gran medida al negocio biológicamente. Como ya se ha mencionado, Saraya y Ricky Knight no solo mantuvieron una relación sentimental cuando se conocieron en 1990, sino que se casaron ese mismo año. Un año después, tuvieron a su primer hijo, un niño llamado Zack, que ha crecido hasta convertirse en luchador profesional. ¿Has oído hablar de Zack Zodiac? Sí, es el hijo de Saraya. Este tipo ha trabajado en un montón de promociones de lucha libre asimismo en el último par de décadas, incluyendo el trabajo en el AEW como miembro del establo The Outcasts. De hecho, en noviembre de 2011 hizo una aparición única en la WWE en un episodio de SmackDown junto a Andy Baker y Tom LaRufa en un combate handicap 3 contra 1 contra Big Show. Una carrera bastante decente, todo se ha dicho, pero aún hay más. Justo un año después del nacimiento de Zack, Saraya tuvo su segundo hijo, esta vez una niña a la que llamó Saraya Jade Bevis. ¿Alguien quiere adivinar en quién se ha convertido esta niña? La 2 veces campeona de divas de la WWE y primera campeona femenina de NXT. Paige. Hoy en día, Paige es considerada una pionera de la lucha libre femenina moderna, como lo fue su madre en los años 90. Para empezar, sus padres fueron 2 luchadores profesionales de éxito. Paige también creció con su hermano mayor y su hermanastro Roy Bevis, que también siguieron el camino de la lucha libre profesional que les marcaron sus padres. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero Paige ya practicaba la lucha libre profesional antes de nacer. Sí, parece una locura, pero según su madre, Sweet Saraya, no se enteró de que estaba embarazada de Paige hasta pasados varios meses, y una vez participó en un combate de lucha libre cuando estaba embarazada de 7 meses de la superestrella de la WWE. Por suerte, no se produjeron complicaciones, pero Paige ya sabía que algún día llegaría al mundo de la lucha libre, y no tardó mucho en hacerlo. A pesar de que al principio le asustaba la lucha libre por las lesiones que sufrían sus familiares, la joven Paige empezó a unirse a sus hermanos en el ring a los 10 años. Se entrenó con su padre y, a la temprana edad de 13 años, Paige debutó en la lucha libre profesional. Así es, solo tenía 13 años. Trabajó bajo el nombre artístico de Brittany Knight en la promoción de su familia, la World Association of Wrestling, y consiguió varios campeonatos en el circuito independiente europeo. A los 15 años, ya alternaba su carrera en los rings con el trabajo de portera y camarera en el pub de sus padres mientras ellos estaban fuera por las reservas de lucha libre. En 2011, cuando la WWE llevó a cabo una gira de búsqueda de talentos en Inglaterra, Paige fue fichada de inmediato por ser un talento femenino excepcional y entró a formar parte de los sistemas de desarrollo de la empresa. Tras trabajar brevemente en la FCW, Paige se unió a NXT y encadenó una notable racha de victorias durante la cual derrotó a luchadoras de la talla de Audrey Marie, Sasha Banks, Emma, Aksana y Alicia Fox. En 2014 había sido trasladada al roster principal y fue un éxito inmediato, convirtiéndose en la campeona de divas más joven a la edad de 21 años. Desafortunadamente, un año después de su irrupción en los escenarios principales, Paige tuvo que tomarse un largo descanso de la acción en el ring debido a una lesión. Luego, se sometería a una cirugía de cuello por la misma lesión en octubre de 2016 y los fans esperaban volver a ver lo mejor de Paige, pero un año después llegó la tragedia. La talentosa superestrella sufrió otra lesión en el cuello que le impidió volver a competir activamente. A la temprana edad de 25 años, Paige se vio obligada a retirarse, pero permaneció en la WWE como colaboradora de programas relacionados con la WWE y cumplió funciones directivas hasta que su contrato con la empresa expiró en julio de 2022. Sorprendentemente, sin embargo, en septiembre de ese mismo año, regresó a la acción en el ring, debutando en el Grand Slam de AEW y ha permanecido en la promoción desde entonces. Hablando de madres e hijas en la WWE, tenemos que hacer una mención honorífica a las chicas que son madres y que podrían acabar en esta lista dentro de unos años. Una de ellas es Lacey Evans,
una mujer que ha demostrado lo fuertes y resistentes que pueden llegar a ser las mujeres. Antes de iniciar su andadura en la lucha libre profesional, Macy Estrella Cadleck había servido en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos como policía militar. Lacey se alistó cuando solo tenía 19 años y de forma extraordinaria compaginó la obtención de una licenciatura en el Indian River State College y la creación de una empresa de construcción mientras servía en el equipo especial de reacción. Según ella, solo conoció las perspectivas de la lucha libre profesional mientras estaba en los Marines a través de un sargento que promocionaba espectáculos independientes. Así que, tras 5 años en el ejército, en los que sirvió tanto en la guerra de Afganistán como en la de Irak, y fue condecorada con la Medalla al Servicio de Defensa Nacional y la Medalla al Servicio de la Guerra Mundial contra el Terrorismo, decidió dedicarse plenamente a la lucha libre profesional. Lacey Evans pasó entonces 2 años en el circuito independiente antes de unirse a la WWE a través de la marca de desarrollo NXT en 2016. Poco a poco, se estableció como una habitual del negocio en el roster principal y participó en varios feudos en la programación de la WWE hasta que abandonó la promoción en agosto de 2023. Eso es todo lo que la mayoría de los fans de la lucha libre saben sobre Lacey, pero solo muy pocos saben que es madre no solo de una, sino de 2 hijas. Así es, Lacey tiene 2 hijas y ha estado viviendo en Parris Island, Carolina del Sur, con su familia desde que se tomó un descanso de la lucha libre profesional competitiva. Así que no te sorprendas si dentro de una década, más o menos, aparece una nueva Evans en escena. Otra diva que se ha convertido en una niña madre y que muy pronto podríamos ver en el ringside apoyando a su hija es Beth Phoenix. A diferencia de la mayoría de las luchadoras de los 90 que entraron en el negocio únicamente por su atractivo y su popularidad mediática, Beth Phoenix fue una pionera de la lucha femenina de acción real. Antes de subirse al escenario como diva, Beth había cosechado grandes éxitos como luchadora amateur desde sus tiempos de instituto. Por ello, formarse como profesional con las All Nighters parecía una tarea fácil, y en 2001 ya era una luchadora profesional que debutaba y se hacía un nombre en los numerosos circuitos independientes. Como siempre, Vince McMahon se dio cuenta y la fichó para la OVW con un contrato de desarrollo en 2005. Al final de su primer año, pasó al roster principal y en los 5 años siguientes, Beth se convirtió en 3 veces campeona femenina de la WWE, campeona de divas, y la segunda mujer en participar en el Royal Rumble masculino. A principios de la década de 2010, el nombre de Beth Phoenix era sinónimo de excelencia en la lucha libre en todo el mundo, por lo que fue una gran sorpresa cuando anunció su retirada del deporte en octubre de 2012. Hasta la fecha, la mayoría de los medios de comunicación atribuyen su repentina marcha a su frustración con la dirección creativa que la WWE había tomado para las artistas y empleadas femeninas. Pero aunque eso es cierto, la razón principal de su repentina marcha fue centrarse en su vida familiar. Beth Phoenix había estado saliendo en la vida real con el legendario Edge, 7 veces campeón del mundo de los pesos pesados y 4 veces campeón de la WWE, y en 2012 descubrió que estaba embarazada. Así que dejó la WWE para pasar tiempo con su familia. En 2013, la pareja anunció el nacimiento de su primera hija, una niña llamada Lyric Rose Copeland, y desde entonces han anunciado el nacimiento de otra hija, Ruby Ever Copeland, que nació en mayo de 2016. Teniendo en cuenta la riqueza de genes de lucha libre que estas chicas tienen corriendo por sus venas, no sería una sorpresa ver al menos a una de ellas convertirse en la próxima gran cosa de la lucha libre femenina en algunos años venideros. Y luego está la pareja de la WWE, Triple H y Stephanie McMahon, que también son padres no de una ni de 2, sino de 3 hermosas hijas. Vince McMahon nunca dudó en involucrar a sus hijos en el negocio de la lucha libre. Desde que Stephanie y Shane eran adolescentes, el presidente los involucró en el funcionamiento del negocio, tanto detrás de la cámara como delante de ella. Cuando eran jóvenes adultos, tanto Stephanie como Shane McMahon se habían convertido en nombres y rostros habituales de la televisión. Y décadas más tarde, Stephanie ascendió literalmente
aspirante al cargo más alto de la empresa antes de retirarse en 2023. Pero la pregunta del millón ahora es si sus hijas seguirían el mismo camino y buscarían una carrera dentro o alrededor del ring de lucha libre. Stephanie y Paul Levesque, conocido popularmente como Triple H, empezaron a salir a principios de la década de 2000 tras un periodo de romance en pantalla y se casaron en 2003. 3 años después tuvieron a su primera hija, Aurora Rose Levesque. En 2008 nació su segunda hija, Murphy Claire, y en 2010 nació Von Evelyn. En la actualidad, la pareja más importante de la WWE ha mantenido a sus hijas alejadas de los focos en gran medida. Triple H ha mostrado a veces destellos de sus hijas pasando tiempo en el gimnasio con él, pero no hay seguridad de que las Levesque quieran gastar la fuerza que han acumulado en el ring de lucha libre. Hace unos años, Stephanie McMahon se burló de cómo su hija mayor, Aurora, se involucraría en el negocio, diciendo: "She, la mayor, dijo a los 8 años, mamá, no quiero tu trabajo. Papá, no quiero tu trabajo. Quiero el trabajo de Pop, Vince McMahon". Teniendo en cuenta que Vince McMahon tiene más de 80 años y está definitivamente en los últimos años de su carrera activa al frente de la mayor corporación de lucha libre del mundo, no es descabellado que entrenara y cediera el negocio a su nieta para que lo continuara. Y teniendo en cuenta que tiene 3, no sería una gran sorpresa que así fuera. En cuanto a Tamina Snuka, hija del legendario Jimmy Snuka, miembro del Hall of Fame de la WWE, no parece que vayamos a ver una tercera generación de luchadores directamente de su linaje. Tamina explotó en la escena de la lucha libre profesional cuando debutó junto a The Usos en 2010, y desde entonces ha acumulado una impresionante lista de títulos. Ha sido una vez Women's Tag Team Champion y 9 veces 24/7 Champion. Tamina es recordada por los fans por sus segmentos con AJ Lee, su compañera convertida en enemiga, y sus alianzas con Vickie Guerrero y Lana. Pero esto es lo que probablemente te estés preguntando. Desde su debut en la WWE, Tamina nunca se ha tomado una baja por maternidad ni ha anunciado estar embarazada, ¿verdad? Sí, es cierto, pero solo porque Tamina ya había dado a luz a sus 2 hijas, Maleata y Milanette, mucho antes de empezar su carrera en la lucha libre. Dio a luz a sus hijas durante su matrimonio con su exmarido, con el que estuvo casada entre 1995 y 2003. Han pasado más de 2 décadas y no ha habido ni rastro de ninguna de sus hijas en el negocio por el que su abuelo se hizo mundialmente famoso. Así que es justo suponer que han seguido carreras en otros campos. La lista de luchadoras que ahora son madres continúa e incluye a algunas de nuestras divas favoritas de las últimas décadas. Trish Stratus, 7 veces campeona femenina y miembro del Hall of Fame, tiene un hijo y una hija. Becky Lynch dio a luz a su primera hija, Row, en diciembre de 2020, antes de volver a competir en agosto de 2021. Y Brie Bella, la mitad de las fabulosas gemelas Bella, es madre de una niña de 8 años llamada Birdie Joe Danielson. ¿Cuántas de estas niñas seguirán los pasos de sus madres y explorarán una carrera en la lucha libre profesional? Solo el tiempo lo dirá, así que mantén los ojos bien abiertos y las notificaciones activadas en este canal para no perderte ninguna noticia. Esto es todo por este video sobre madres e hijas en la WWE. ¿Cuál de estos dúos madre-hija te parece más sorprendente? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.